libro del Nuevo Testamento para haber completado todo el Nuevo Testamento. Nos quedan los últimos 2 versículos del libro. Si quieren, abran su Biblia en Santiago capítulo 5 y nos quedan los últimos 2 versículos a manera de despedida, porque hemos comentado que el libro no tiene un cierre formal, digamos, como otros libros. Y la próxima semana, además de tener la cena del Señor, la celebración de la Santa Cena, de la Cena del Señor, queremos también invitar a 3 o 4 voluntarios que son de los hermanos. Bueno, está abierta la invitación para que nos compartan alguna reflexión de unos 8 o 10 minutos cada uno de ellos. En referencia pues a su estudio personal, a lo que han aprendido, a lo que crean que Dios les puede usar para edificar a la iglesia, para alentarnos al término de este año y el inicio del siguiente. Y solo para mencionar algunos de los varones, pues son de los que anteriormente también han compartido, como son pues Héctor, Hugo, Oscar, Pepe Garibay, el Paco mismo, Víctor, el Doc, Mario, en fin, Julio también nos ha compartido. ¿Quién más? Jorge Ramírez, Edgardo mismo, que también constantemente compartía también allá en Monterrey. Entonces la invitación está abierta a todos ustedes. Confírmenme por favor si pueden hoy mismo para hacer el orden de los 3 o 4 que quieran compartir y terminar pues el año en esta reflexión todos juntos como iglesia, como creyentes, edificándonos mutuamente. Entonces eso vamos a hacer la próxima semana. Leímos ahí en capítulo 5 de Santiago, en el versículo 11. 5:11 dice: He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Les pido que si pueden y quieren subrayen esa parte ahí en sus Biblias, que el Señor es misericordioso y compasivo. Es interesante que la mención que hace Santiago respecto a Job se centra no en los problemas de Job, sino en el Señor, en su misericordia y compasión. Entonces, Dios se da a conocer a Job a través de las pruebas para que se vea a sí mismo, su justicia propia, y también considera a Dios como el que le justifica. Dios es el que le justifica. Entonces, al ver Job, la grandeza de Dios, lo que Él es y lo que Dios hace, Job se queda sin palabras, no tiene nada que contestarle más que me aborrezco a mí mismo. Y esta conclusión similar a la que vemos en Romanos 7, miserable de mí, es el lado opuesto, habíamos mencionado, el lado opuesto completamente de la filosofía que está reinando ahorita en el mundo, ¿sí? De la que les he compartido un poco, que es ámate a ti mismo, complácete a ti mismo, es lo que tú mereces. Esa filosofía o doctrina de amor a uno mismo es contraria, saca a Dios de nuestras vidas, ¿sí? No da espacio para Dios porque el corazón está lleno de uno mismo. Entonces, Dios en su misericordia y compasión, Él es misericordioso y compasivo, nos revela nuestra pobreza, pero también nos lleva a ver nuestras riquezas en Él, nuestra riqueza en Él. Entonces les decía que por esa razón, como Dios es misericordioso y compasivo y andamos delante de Él, es que Santiago también dice que tú sí sea sí, que tú no sea no. Y les mencioné que en alguna ocasión me puse a revisar, sobre todo son salmos y proverbios, y en aquella ocasión mi pregunta fue,
¿qué es lo que Dios ama? ¿O qué es lo que Dios aborrece? Y me fue muy revelador, interesante, ver que lo que Dios ama es un corazón verdadero, un corazón íntegro. Eso es lo que Dios ama. Y ahorita vamos a ver 3 versículos. ¿Y qué es lo que Dios aborrece? Es la lengua mentirosa. Es el impío, es el que tiene impiedad en su corazón. Vamos a ver 3 versículos, solo como una nota respecto a esto. Por ejemplo, alguien, si quieren allá los que están conectados, alguien busque Salmo 15:2. Alguien más, Salmo 84:11. Y alguien más, Salmo 16:3. ¿Algún voluntario, por favor, para leer estos 3 versículos? Eso es lo que Dios ama, su corazón, el corazón de Dios está atraído hacia esto. Es Salmo 15:2, Salmo 84:11 y Salmo 16:3. ¿Quién lee el primero, por favor? Salmo 15. Yo lo leo. Adelante, adelante. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Bueno, El 15:2. es que es el contexto. Tenemos que irnos quizá unos Sí. versículos para atrás, Leti. Sí, mejor el 1, ¿verdad? Desde el 1. Sí. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Ajá. Es decir, ¿quién morará en tu monte santo? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Es decir, ¿a quién Dios le da entrada a su casa o a su presencia? Y la respuesta es el versículo 2 que leyó al principio. Dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad de su corazón. Ese es el que es bienvenido en la presencia de Dios, ¿verdad? Dios ama el corazón íntegro. Gracias, Leti. Y luego el segundo es Salmo 84:11. Salmo 84:11. 84:11. Sí. Sí. Dice, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien los que anden en integridad. Gracias, Lili. Dice, Dios va a dar gracia y gloria a los que andan en integridad. No quitará el bien, lo que Dios puede dar, gracia y gloria, al que anda en integridad. Un corazón íntegro otra vez, una persona íntegra. Y el otro es Salmo 16:3. Yo, Rafa. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Muchas gracias, Trini. Dios se complace en los íntegros. Ahora sí tenemos que hacer la aclaración, no cayendo en el ejemplo, el símil o lo que hizo Job, que es buscar ser íntegro en uno mismo, pero nuestra integridad viene de Dios o nuestra justicia viene de Él, pero sí habla de un corazón con el deseo de estar delante de Dios con las manos limpias, ¿verdad? Con la voluntad de examíname Dios, muéstrame lo que está mal y el deseo de corregirlo, el deseo de arrepentimiento, el deseo de corrección, el deseo de cambio y de depender de Él, ¿verdad? Esa es la integridad. Andamos delante de Él en integridad, si no tenemos nada que esconder. Y luego el contraste entonces está en otros 3 versículos que habla acerca de la mentira o la iniquidad. ¿Alguien lea, por favor, Proverbios 6? Proverbios 6, 16 y 17. ¿Alguien más? Salmo 5:5. Proverbios 12:22 es el tercero. ¿Alguien lea Proverbios 6, 16 y 17, por favor? 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente.
Gracias, Abby. Dios aborrece 6 cosas y aún 7. Y una de ellas es la lengua mentirosa. ¿Sí? Es contrario a la integridad. La lengua mentirosa es la que oculta la verdad, la que, ¿cómo se llama? No es íntegro y en conocimiento de la verdad la oculta o no la declara, actúa como en lo oculto. El otro es Salmo 5:5. Aquí nosotros, Rafa. Salmo 5:5, sí. Respondió el rey: Dios se aprisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Ese creo que es otro versículo, pero... Me puse en Esther por accidente, disculpa. Sí, está bien. Sofi, gracias. Dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que están en iniquidad. Dios aborrece al inicuo, al que habla. Dios aborrece al que hace iniquidad. De ahí el tema también, no sé si han escuchado esos comentarios o también puntos de vista de que ama a Dios a todo el mundo, ¿sí? O que Dios ama al pecador, aborrece al pecado. ¿Verdad? Unos dicen que sí, otros dicen no, Dios no ama al pecador, Dios aborrece al pecador. Dios ama al pecador, aborrece al pecado, pero en textos como estos es algo que Dios aborrece al que hace iniquidad. Pero en esa ira de Romanos 1, Dios hace algo al respecto, ¿verdad? Dios da a su Hijo para buscar rescate por el pecador. Bueno, ese es otro tema, pero es otra de las cosas que Dios aborrece. Y luego el último es Proverbios 12:22. Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Sí, gracias. El labio mentiroso es abominación a Jehová. Entonces, por esas razones y por estos textos que les digo que alguna vez me puse a buscar, es porque Santiago dice que tú sí sea sí, que tú no sea no, porque andamos delante de un Dios que nos ve y nuestro andar debe ser en integridad. Delante de Él no podemos ocultarle nada y buscamos su misericordia y compasión. Bueno, terminando entonces los últimos 2 versículos. Alguien lea Santiago 5, 19 y 20, por favor, para darle cierre al estudio. ¿Quién lee 19 y 20, por favor? De Santiago 5. ¿Alguien? Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ajá, eso es muy bueno porque parecen como que 2 versículos ahí como que al final, pero realmente es muy relevante porque habla de la predicación del evangelio y la conversión del perdido. ¿Sí? La predicación del evangelio y la conversión del perdido. Dice, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, sigue hablándole a los hermanos, ¿sí? Entonces, desde el principio de la carta o del libro, vimos que Santiago le está escribiendo a las 12 tribus de Israel que están en la dispersión, en la diáspora, que fueron perseguidos y salieron de sus casas o de sus ciudades para buscar alguna otra habitación. Entonces el evangelio se extendió también en esos textos que leemos en Hechos, ¿verdad? Por la misma persecución de Pablo y en otras ocasiones los judíos fueron esparcidos. A esos judíos esparcidos, creyentes, parte de la iglesia, pero aún judíos, es que Santiago le escribe esta carta y a ellos les dice, es posible, o de hecho no es posible, sino es un hecho que entre vosotros, en medio de ustedes, haya personas que se extraviaron de la verdad.
no significa que hayan sido creyentes o convertidos y luego se desvíen de la verdad, porque habla luego de salvarlos, que su alma sea salva. Tiene que referirse a personas que están entre los creyentes, pero que no han nacido de nuevo. Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Esa salvación de muerte de un alma es la conversión, ¿sí? Entonces no es posible que alguien se haya convertido y nacido de nuevo y luego requiera otra conversión y nuevo nacimiento para regresar otra vez a la verdad. Solo hay una ocasión de nuevo nacimiento. Entonces, por eso creo que lo que está diciendo es, entre ustedes hay personas que están extraviadas de la verdad, que no conocen la verdad, han errado y están perdidos. Entonces yo pienso que es algo que Dios permite, pues que ¿por qué no nos salva Dios o en el momento que somos salvos? Lo mejor para nosotros que sea pues ya llévanos contigo, pues ya se acabó aquí, ya somos salvos, pues vamos a disfrutar la eternidad contigo, pero Dios tiene propósitos y aquí vamos a ver dos de ellos, por los cuales Dios nos permite permanecer en medio de una comunidad, tanto la comunidad cristiana o espiritual que es la iglesia, pero también nos permite que nos pone en medio de personas que no le conocen, para que esas personas puedan conocer al Señor Jesucristo. No vivimos aislados. Es el plan de Dios que a ti te pone en medio o entre o con personas que no lo conocen. Te pone lazos o en áreas geográficas o en lugares físicos para tener contacto con personas que no lo conocen. No vivimos aislados, estamos entre personas no creyentes. Piensa por un momento, ¿verdad? Esa razón para que tú te conviertas en un instrumento para compartir la verdad es uno de los propósitos por los que Dios permite que permanezcamos en esta tierra antes de ser llevados. Tus papás quizá no conocen a Cristo. Tus papás quizá no son salvos. Tú te convertiste y llegas a tu familia y hay algunos testimonios que conocemos ahí de que la alegría de la... Llegas a la casa y le dices, papá, mamá, fíjate que alguien me habló acerca de la Biblia, acerca de Dios y esto es lo que aprendí, pues que Jesucristo murió por mí, que nací de nuevo. Entonces puede haber dos reacciones. Una es, a ver, platícame qué te pasó, platícame. Y la mamá o el papá también conoce de Jesucristo, o es un rechazo total, dice, aquí somos esto y aquí no aceptamos esto y dejas de ser mi hijo, en fin. Hay historias de todo ese tipo de reacciones. Y Sarita tiene una historia muy buena de su conversión leyendo la Biblia. Entendió que la Biblia decía, ¿cómo se llama?, acerca de los ídolos. Y cuando compartió con una de sus parientes, pensando que también lo iba a ver de la misma manera que ella, la reacción fue un rechazo total, pues, al Evangelio. Es que la Biblia dice claramente aquí de los ídolos, dice que tienen embarrados los ojos y que no ven, que es un pedazo de madera y a él le ora, a él le hablan, que no camina, que lo tienen que cargar. Y entonces, ese evangelio que a Sarita le fue de, ¿cómo se dice?, de edificación o para abrir sus ojos, para conversión, es el mismo evangelio que a otros se encuentra con corazones duros, ¿verdad? Ajá, Pablo también tiene experiencias. Dice, tus papás, quizá tu esposo igual no es creyente o tu esposa no es creyente, un hijo o una hija, pero que está en medio de ustedes, tu equipo de trabajo, ¿verdad? En tu lugar de trabajo seguramente hay 1, 2, 3 o 4 que no son creyentes, algún empleado tuyo, tu jefe, tu jefa, nuestros vecinos, algún socio comercial, el que te renta la casa, el que te renta el local. Lo que estoy pensando es que
no solamente podemos compartir el evangelio con una persona que nunca hemos visto y que nunca hemos conocido. Es posible que sí sea, pues, quizá alguna gasolinera, nos paramos por ahí, tenemos un folleto y le compartimos y le regalamos. Es quizá solamente un par de minutos que le mostramos algún folleto y esperando que lo lea en algún momento. Pero el tiempo para compartir regularmente es muy corto, o alguien en el camión o en el taxi, etcétera. Pero cuando una persona está en medio de ti, o tú estás en medio de una comunidad con personas que no conocen a Cristo, creo que, no sé si decir que las oportunidades son más, no sé si es lo correcto, pero el testimonio puede ser poderoso y constante, perseverante y constante, ¿sí? Entonces, Dios nos permite estar en medio de personas que no lo conocen. Ese es un propósito de Dios, es un diseño de Dios, ponernos en medio de personas que no lo conocen. Entonces, Santiago dice, hermano, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Dios te puede usar y te quiere usar como un instrumento para la conversión y la salvación de un perdido, ¿sí? Y nos pone en medio de personas. Quizá a veces no sabemos toda la historia completa de estas personas, de vecinos o de amigos, pero seguramente Dios trabaja en los corazones, como esas historias también en el libro de los Hechos, que por un lado Dios está haciendo algo, por ejemplo, igual con Pablo, y por otro lado está haciendo otra cosa con Ananías, y le dice a Ananías, va a llegar por ahí Pablo en la calle tal, y lo que vas a hacer es esto. Como que Dios arma citas, ¿verdad? Y nosotros no nos damos cuenta de lo que está haciendo, pero por un lado Dios está trabajando en el corazón de alguien, moviéndolo hacia un lugar o hacia una situación, y por el otro lado Dios te está usando a ti también para que en algún momento haya una cita diseñada por Dios con el objetivo de una conversión. Entonces nosotros no sabemos lo que las personas están pasando. En algunas ocasiones Mina me hace reflexionar también cuando al manejar o algo así, o alguien se atraviesa o alguien rebasa o alguien está manejando de una manera un poco desordenada y yo digo, ¿por qué no se estaciona bien? Entonces Mina me dice, piensa en esa persona, a lo mejor trae un problema muy fuerte, pues que no está pensando, que lo más importante no es cómo se estaciona, pues a lo mejor trae un problema muy fuerte, una tristeza, una depresión. Entonces, nosotros no sabemos qué es lo que Dios está haciendo en la vida de las otras personas, ¿sí? Esa historia, Dios creo que Dios obra no lo conocemos, pero Dios obra en las vidas de las personas. Y por otro lado, Dios impulsa a los creyentes. Cuando sepas o cuando sientas o cuando sepas que Dios te está impulsando para compartir o regalar un folleto, no seamos negligentes, hay que hacerlo, porque ese puede ser el encuentro o el momento de una conversión, de una salvación. Algo debe suceder para sacarnos de nuestra comodidad cuando no somos creyentes. Dios hace algo, Dios obra de una manera a veces sobrenatural o que no entendemos, para sacarnos de nuestra comodidad y hacernos ver nuestra necesidad, ¿sí? Dios a una persona que está en el error, en muchas ocasiones le saca de ese camino de comodidad o de la inercia del error para buscar a Dios, para sabernos necesitados, para sabernos frágiles y sensibles. Quizá eso son cosas trágicas, dolorosas, o un vacío en el corazón, un vacío profundo, una búsqueda profunda de significado para la vida, ¿verdad? Hay cosas que Dios tiene que hacer en la vida de las personas para hacernos sensibles, y es cuando Dios usa a los creyentes para llevar el evangelio. Acuérdense que el evangelio es poder de Dios para salvación. No menospreciemos el poder de las palabras del evangelio. Entonces, la conversión tiene que ver con un cambio, y realmente lo que está diciendo aquí o lo que está pasando aquí Santiago no es que uno va a convertir a la persona. Dice, el que haga volver al pecador de su error salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ahorita vamos a ir un poquito más a ese texto, pero
no es una obra que nos corresponda a nosotros, porque es una obra espiritual. Esa conversión espiritual únicamente le corresponde o es algo que hace el Espíritu Santo. Ese es su ministerio, una conversión espiritual. Nosotros no podemos salvar a alguien, no podemos meter a nadie al cielo, no podemos convertir a nadie, no podemos cambiar el corazón de ninguna persona. Esa es una obra espiritual que solamente hace el Espíritu Santo. ¿Cómo es que Dios te va a usar a ti para ese proceso de conversión? Cuando andamos en integridad, hablamos la verdad, hablamos verdad, ¿sí? Y Dios te puede usar conociendo la verdad para compartir con las personas que no conocen la verdad acerca de la creación, acerca de la necesidad del hombre, acerca del pecado, de la caída del hombre, acerca del plan de salvación, acerca de la vida de Jesucristo sin pecado, acerca de su muerte en la cruz, de su resurrección, de que Él está vivo y de que Él viene pronto. Esa historia del Evangelio es lo que tú conoces y puedes compartir de una manera sencilla. Cuando tú compartes la verdad, esa verdad tiene poder, es poderosa porque es la palabra de Dios. A través de tu testimonio, en la conducta, en el testimonio, ¿verdad? ¿Qué es lo que ven las personas en mi vida? Ven a Cristo, ven una vida transformada, ven una vida de integridad, o lo que decimos del Evangelio y lo que hacemos es completamente opuesto. Y el mensaje de Santiago es: la fe en el glorioso Señor Jesucristo se tiene que evidenciar o es evidente en una conducta que glorifica a Cristo. Sí, esa es la vida de testimonio, no es un testimonio detenido con alfileres, ¿verdad? Sino es la vida de Cristo de nosotros. Tenemos que perseverar en la verdad. Necesitamos orar constantemente, como interceder por los perdidos. Si Dios te ha puesto en medio de alguien, personas que no lo conocen, ora por ellos. Ora por ellos para que el Evangelio les resplandezca, para que entiendan la palabra del Evangelio, para que Dios ponga una necesidad en su corazón y estén atentos al Evangelio. Orar por ellos. Y la predicación del Evangelio. Estamos estudiando Hechos los miércoles en la mañana y vamos en el capítulo 4. Vamos a entrar en el capítulo 5. En esos primeros capítulos, 2, 3 y 4, Pedro da 3 discursos. ¿Sí? Pedro da tres discursos, pues son 3 veces que sucede algo y la gente está atenta. Y entonces, como si el Espíritu Santo le pellizcara a Pedro, le pusiera un alfiler y se levanta y habla, pues no, o sea, él se levanta y habla como siempre lo hacía, por su personalidad de que necesita expresarse, necesita hablar, pero impulsado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, la primera ocasión es cuando hablan en idiomas y la gente está, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Entonces Pedro se levanta y da un primer discurso. La segunda ocasión, días después, cuando Pedro y Juan van al templo, hay un cojo que pedía limosna y Pedro lo sana, le dice: lo que tengo te doy, lo pone en pie en el nombre del Señor y todo el mundo está atento y Pedro da un segundo discurso. Y la tercera ocasión es cuando los sacerdotes y los gobernantes, por el asunto del cojo, llaman a Pedro y a Juan y les dicen: no hagan esto, ¿en nombre de quién están haciendo esto? Entonces Pedro vuelve a tomar la palabra y habla delante de los gobernantes y de los sacerdotes y de los ancianos de Israel y les da un tercer discurso. Un ejercicio que estamos queriendo hacer es que en esos 3 discursos de Pedro, usa
digamos que no usa las mismas palabras, ¿sí? Uno es muy extenso, se convierte en 3,000, otro es mediano, se convierte en 5,000 y otro es muy cortito y es rechazado, ¿sí? Por los sacerdotes. No quieren escuchar ese evangelio, pero aunque lo dice de maneras diferentes, usando palabras diferentes o estilos diferentes, un poco diferente, no era les digo, no es algo que estaba recitando, pues no traía un papelito para repetirlo cada vez que se ponía de pie, no era un mensaje repetido, pero el contenido de los 3 mensajes sí tenía un contenido común, el contenido sí era común y era el evangelio de Jesucristo. Y básicamente Pedro en los 3 mensajes les dice, este Jesucristo que ustedes lo vieron, que fueron testigos de lo que Jesús hizo, ¿sí? Dice, ustedes lo mataron, no aceptaron que fuera el Mesías y ustedes lo mataron, ¿sí? Pero Él resucitó, Dios le ha hecho Señor y Cristo y en Él, por fe, hay perdón de pecados. Y si te bautizas o cuando te bautices o te identifiques con el Señor Jesucristo, recibes el don del Espíritu Santo. Estos son los elementos que Pedro tiene en común en los 3 mensajes, ¿sí? ¿Sabes tú ese evangelio? ¿Puedes tú compartir de manera sencilla ese mismo evangelio? ¿Sí? Y luego rascarle cuando hay algunas otras preguntas y profundizar más en algunos de los temas. Pero ese es el evangelio poderoso. Sí, en un discurso sencillo pero poderoso, Pedro lo comparte y se convierte en 3,000. En la segunda ocasión, también sencillo pero poderoso, se convierte en 5,000. Y en el tercer mensaje más corto, donde Pedro y Juan dicen palabras también muy poderosas como, y en ningún otro hay salvación porque no hay ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese es como un golpe tremendo, pues, de verdad, pues, es un golpe tremendo de verdad. Y los sacerdotes no lo aceptan, no lo creen, lo rechazan, no aceptan al Mesías, siendo que ellos eran los que tenían que haber identificado al Mesías, y les piden a Juan y a Pedro que no prediquen más sobre ese nombre y sobre ese mensaje, ¿sí? ¿Saben quién era testigo o quién estuvo con Pedro o junto con Pedro en estos 3 discursos? ¿Saben quién andaba por ahí? Santiago, el escritor de nuestro libro, andaba por ahí en esos 3 discursos. No sé si Santiago, al terminar este versículo 19 y 20, tendría en mente aquellas experiencias de Hechos 2, 3 y 4 con Pedro. Quizá no, quizá sí, pero sí fue testigo Santiago de la predicación del evangelio una vez y otra vez y otra vez, y del efecto para la conversión de un alma. ¿Sí? Santiago lo vio, Santiago lo escuchó y Santiago estaba ahí presente. Santiago está presente en esos hechos. Entonces, Dios te puede usar con la predicación del evangelio, con tu testimonio verdadero, como evidencia de la fe en el glorioso Señor Jesucristo, para la transformación de un alma, para la conversión de un alma, para la salvación de una persona. Y repito, todo el contenido de la carta la voy a resumir en 1 minuto. ¿Quieren tomar el tiempo? Corre el tiempo. ¿Y si no qué? Bueno, ahí voy. Santiago termina diciendo, si alguno de ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno de ustedes le hace volver, sepa que ese que hace volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Lo que el no convertido puede ver en tu vida es la carta de Santiago. ¿Sí? Un no convertido, al voltearte a ver a ti y a mí, puede ver
el libro de Santiago. Y el libro de Santiago es esto. Puede ver en ti gozo en medio de las pruebas. Puede ver en ti la necesidad de sabiduría y que la pides de lo alto. Puede ver en ti fe. Puede ver en ti que soportas la tentación, que eres hacedor de la palabra, que tienes fe en el glorioso Señor Jesucristo, no en ti mismo ni nadie más, sino en el glorioso Señor Jesucristo. Puede ver en ti que no haces diferencia entre las personas, que no te llama la atención cuando llega una persona con vestido caro y anillo de oro porque le das preferencia, porque se nos hace atractivo, sino es una persona que no hace diferencias. Puede ver en ti que lo que dices, que crees, está evidenciado con tus obras. Puede ver en ti o escuchar de ti tu lenguaje, cómo te expresas, cómo usas tu lengua, ¿sí? Acuérdense de La Indomable, ya mandaron por ahí había una telenovela que se llamaba La Indomable, entonces cuando digamos algo que no debemos, acuérdense que la Biblia le llama a la lengua, es un miembro que no puede ser domado o dominado, solo el Espíritu Santo la puede domar, ¿sí? O la puede controlar. La lengua tiene que ser controlada, tenemos que controlarla para bendición. Puede ver en ti que pides sabiduría de lo alto y que esa sabiduría de lo alto se traduce en conducta de lo alto también. Puede ver en ti paz interior y que eres una persona que siembra la paz y que se refleja en una paz exterior. Puede ver en ti que no eres de doble ánimo, ¿sí? No somos de doble ánimo, sino el Espíritu Santo nos pone aplomo, nos pone templanza para lo que hay que hacer, hacerlo y terminarlo, ¿sí? Puede ver en nosotros que esperamos la segunda venida de Jesucristo, que el juez está a la puerta, que eso es lo que anhelamos cuando nos expresamos respecto a nuestros planes para el futuro. ¿Qué es lo que ve la persona que vive o que sabe alrededor de nosotros que no es creyente? ¿Qué es lo que percibe de nuestra expectativa de la vida? ¿Puede ver que esperamos la venida del Señor Jesucristo? Y termino entonces el resumen de la carta diciendo que el no creyente o el que está errado de su camino puede ver que andamos en integridad delante de un Dios misericordioso y compasivo. Este pecador que Dios te ha permitido tener alrededor, primero recuerda que nosotros andábamos así en algún tiempo. Nosotros anduvimos perdidos un tiempo. Y también hay generaciones. A nosotros, en estos días pasados, me tocó saludar a unos tíos allá en Toluca. Y luego vemos fotos o recordamos historias del pasado o nos encontramos con creyentes que ahora están quizá en otras iglesias o en otras ciudades y en algún tiempo coincidimos y recordamos cómo se convirtieron, pues, ¿verdad? Que Dios usó a una persona, Dios usó a otra persona y mi papá falleció recientemente y hemos tenido algunos testimonios de personas que dicen, oye, doy gracias a Dios por tu papá porque él me compartió el evangelio, pues si no hubiera sido porque él me compartió, no sé dónde estaríamos. Entonces, lo que puedo también entender de estas cosas es de que todos estábamos perdidos y Dios usó a alguien de alguna manera, en algún momento, de alguna manera muy sencilla, para compartirnos el evangelio y Dios nos trajo de una manera con misericordia y compasión para conocerlo. Esa historia se repite, se puede volver a repetir. Quizá hoy en día hay corazones más duros o los corazones están más duros, las personas no se arrepienten con tanta, no sé si facilidad, pero es un mundo
muy difícil pues para aceptar el Evangelio, aceptar a Cristo, aceptar la necesidad de un Salvador. Pero otra vez el Evangelio es poderoso, es poder de Dios para salvación. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios te puede usar a ti para compartir la palabra de Dios, el Evangelio, de una manera sencilla, pero poderosa. Necesita el pecador nacer de nuevo. Actualmente, una persona sin Cristo, su posición es en Adán y su condición o su conducta es la conducta de Adán, en egoísmo, y necesita nacer de nuevo. Y ahora, para ir concluyendo, la segunda razón, o creo, por la que Dios permite que permanezcamos aquí antes de que Él venga, creo que hay un clímax, ¿sí? Cuando decimos que en Romanos 8 dice que Dios nos está formando a la imagen de su Hijo, ¿verdad? Dios nos está formando a la imagen de su Hijo y Él usa las cosas, las tribulaciones, los problemas, las situaciones, a las personas para formarnos a la imagen de su Hijo. Aquí Santiago, no sé si les va a sorprender como a mí me sorprendió, pero nos está mostrando el clímax de la imagen de Cristo en el creyente. ¿Sí me explico? Ahí va otra vez. Santiago nos está diciendo, nos va a decir, si Dios está formando a Cristo en nosotros, Santiago nos dice, este es el clímax. Esto es lo más alto que una persona va a ver a Cristo en ti. ¿Sí? A ver si les parece algo, a ver si les parece que estoy en lo correcto. Dice el versículo 20, y aquí vamos a concluir con esto. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, y vienen dos cosas, salvará de muerte un alma, y dos, cubrirá multitud de pecados. ¿Tú puedes hacer eso? ¿No? ¿Sí? ¿Tú puedes salvar un alma? Dios te usa, pero no está en nosotros salvar un alma. ¿Qué podemos hacer? Pagar, dar mi vida, exigir, Dios salva a mi hijo, por favor, Dios salva. ¿Qué daría el hombre por la salvación de su alma? Pues, ¿verdad? Pero aquí el texto dice que la persona o el creyente que comparte el evangelio al pecador y lo hace volver de su error, de su camino, y entendiendo otra vez que es una obra del Espíritu, lo que sucede es que vas a salvar de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Eso es lo que hace Cristo. Eso solo lo hace Cristo. ¿Sí? En Tito 3, déjenme leer, ¿no? Sí. Podría ser también. Hay que revisarlo si una segunda interpretación o la correcta o una paralela es que si algún creyente se desvía de la verdad y Dios te usa para no convertirlo, vamos a decir convertirlo, pero para traerlo al arrepentimiento al redil. Sí, pero no como la conversión, sino como alguien que está perdido por alguna razón, o desviado, o extraviado, que alguna vez fue salvo, pero el mundo lo atrae y Dios te usa para traerlo. Quizás esa puede ser otra interpretación, no lo descartamos.
Gracias a Dios. Ahorita, si no escuchan allá, Arcelia está compartiendo algo también también Adriana está comentando de si estos textos no significarían también de una persona que es creyente, pero se extravía por cualquier razón o una razón, y el hermano o su hermano creyente lo retrae, pues lo ora por él, le enseña verdad o lo que sea y lo retrae al rebaño, pues al camino con el Señor, a su relación con Dios, a lo que Él es en Cristo. Yo pienso que sí puede ser posible que se refiera a lo mismo también, a esta segunda o a esta segunda interpretación o lectura. Miren, Tito 3, 4 y 7 dice, Tito 3, 4 al 7, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Solo son textos como este que afirma o reafirma que Jesucristo es el Salvador. Esa es su misión, ese es su ministerio, salvarnos de nuestros pecados. Y Juan 1:29, cuando Juan ve a Jesucristo, le dice, o les dice a la gente, Él es Jesucristo, Cordero de Dios, Él quita el pecado del mundo, Él es el que quita el pecado del mundo. Entonces Jesucristo hace estas dos cosas, salva el alma de muerte y cubre multitud de pecados. Entonces pienso que el clímax de la obra de Jesucristo en una persona se manifiesta o se hace evidente cuando alguien comparte el evangelio y hay un convertido. Creo que ese es como el clímax de Cristo en mí. Sí, porque eso es lo que Cristo vino a hacer, salvar a un alma de la muerte, o las almas de la muerte eterna, y cubrir sus pecados, pagar por sus pecados para cubrirlos. No es que el que lo comparte lo hace, sí, pero es Cristo en ti usándote para esos dos objetivos. Salvas de la muerte eterna a un alma y multitud de pecados son convertidos. Es el clímax, es Cristo en ti. El creyente es usado por Dios con poder para convertir al pecador. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste el evangelio con alguien? Y no es examen, pues, pero reflexiona un poquito, reflexionemos. Quizá tuvimos oportunidad y no lo hacemos porque, pues, estoy bien. No tengo necesidad de hacerlo, pues. Pero, ¿mandé? Pues puede ser ese pensamiento de pues, si Dios lo va a salvar de una forma o de otra, pues... ¿No qué? No nos animamos a hablar o compartir. Y luego dice uno, ay, no, es que Dios el Espíritu Santo me tiene que usar para hablarles. Si yo ahorita no puedo, no sé, así pienso. Sí, realmente no. Sí hay que conocer el evangelio y compartirlo. Hay muchos folletos. De hecho, aquí arriba tenemos 2 cajas de folletos del Nuevo Nacimiento explicado. ¿Sí? Hay que repartirlos, llévenselos, porque si quieren en Monterrey les mandamos un paquete también a sus casas fue el folleto El Nuevo Nacimiento explicado. Porque cuando Cristo venga, a lo mejor sirven después, pero no sé, o sea, ¿a quién le van a servir después cuando ya no haya oportunidad? O en la tribulación quizá le sirva a alguien que esté buscando ser salvo y encuentre por ahí de repente, pues tal vez, pero ¿por qué no hacerlo ahorita? Pues, o sea, llévenselos y regalemos por ahí. Oras Rafa, por oportunidades para hacerlo. Intercedes por la salvación del alma de tus conocidos. Pues
sepamos que Dios nos ha puesto en medio de personas que no lo conocen, o tomando el tema que me comenta Adriana, quizás sepamos de hermanos que se desvían por alguna razón, que el mundo les atrae, que son engañados o desviados, y también Dios nos puede usar pues para atraerlos, ya sea para salvación de su alma o para arrepentimiento y retomar su posición en Cristo, o a la fe, regresarlos a la fe en el Señor. Muy bien, aquí vamos a terminar. Entonces espero la confirmación de los 4 hermanos para programarlos la próxima semana. Gracias, Víctor. Gracias a todos por su atención. Gracias.